El uso de poderes sobrenaturales y el contacto con entes demoníacos para obtener recompensas y dañar a otros ha sido una práctica muy popular, que ha tenido muchos nombres dependiendo la época y la cultura, pero de forma general conocemos eso como brujería. Y aunque hoy asociamos la palabra con grandes calderos, escobas, gatos negros y mujeres desalineadas, la verdad es muy diferente. Muchas mujeres acusadas de brujería en realidad fueron poderosas, ricas y atractivas, que incomodaron en lo político, en lo económico y en lo religioso, y que no solo fueron acusadas de volar por las noches, sino de cosas muy complejas como enamorar a un hombre importante, hacerse bonitas, fértiles o matar a sus enemigos. Y para ejemplificar esto y para conmemorar estas fechas, yo les voy a hablar de 7 mujeres que, a pesar de pertenecer a la realeza, terminaron relacionadas de una u otra forma con la brujería. Comencemos con la primera mujer de la lista, y ella es Juana de Navarra. En el año 1403, el rey Enrique IV de Inglaterra se casaba con Juana de Navarra. En ese momento ambos eran viudos, y el matrimonio era bueno en el aspecto político. Pero además ellos se conocían de tiempo atrás y estaban enamorados. Por este matrimonio Juana se convirtió en reina de Inglaterra. Fue descrita como muy hermosa y tenía una gran fortuna propia. Además Enrique le dio una pensión superior a la de cualquier otra reina. Así que la cosa pintaba muy bien para Juana. Sin embargo, ella terminó siendo muy odiada en Inglaterra. Primero porque no le gustaba ese país y no se molestaba en ocultarlo. Además, a pesar de que tenía mucho dinero, Juana no hacía ninguna caridad y aceptaba sobornos por favores políticos. Encima, Juana no le dio ningún hijo al rey. Pero a pesar de todo, de que la gente y la corte la odiara, pues resulta que Enrique y Juana fueron muy felices juntos, hasta que el rey murió en el año 1413. Entonces el trono inglés lo asumió el hijo mayor de Enrique IV de otro matrimonio, es decir, el hijastro de Juana, Enrique V. Él fue bueno con Juana al inicio y de hecho tuvieron una relación amistosa. Pero Enrique V en algún momento entró en conflictos políticos con Arturo de Borgoña, y pues resulta que Arturo era nada más y nada menos que hijo del primer matrimonio de Juana. En este conflicto político ella se puso del lado de su hijo Arturo, lo que a Enrique V le molestó bastante, y algo que además hizo que la corte y el público inglés odiara todavía más a Juana, a quien llamaron traidora. La cosa se complicó con el paso de las semanas, y de repente, de la nada, el confesor de Juana, llamado Fray Randolph, salió para decir que Juana estaba usando brujería para intentar matar al rey de Inglaterra, Enrique V, o sea, su hijastro. Otros salieron a declarar que además el padre de Juana experimentaba con cadáveres humanos y hechizos. Por esos dichos, Juana terminó siendo declarada culpable de brujería y fue castigada. Pero si ustedes están pensando que la condenaron a la hoguera o algún exorcismo, pues no. Más bien su castigo fue ser despojada de todo su dinero y encerrada en un castillo. Y tal vez se pregunten, ¿por qué ese castigo? ¿Qué tiene que ver eso con la brujería? Pues nada, resulta que este castigo fue una orden directa del rey Enrique V, porque además hay que decir que Juana no tuvo un juicio, no se presentó ninguna prueba que avalara que ella estaba involucrada en la brujería, que ella estaba conspirando contra el rey de Inglaterra, algo que es bastante ridículo, porque hay que tener en cuenta que ella estaba siendo acusada de un delito muy grave, como era atentar contra la vida del rey, que además se castigaba con la muerte, no con un encierro en un castillo lujoso como le hicieron a ella. Más bien aquí lo que pasó se los voy a explicar. Resulta que en esa época Inglaterra estaba en guerra con Francia. Esta guerra Inglaterra la estaba ganando, pero le estaba saliendo carísima. Inglaterra estaba al borde de la quiebra y Enrique V se enfrentaba a la necesidad de abandonar la guerra para no matar a su pueblo de hambre. Pero Enrique V no quería dejar la guerra, porque eso significaba darle a Francia la victoria. Pero entonces él necesitaba dinero para poderse mantener en batalla. Y si vemos que estaba Juana, que era una mujer que tenía muchísimo dinero y muchísimas propiedades, y pues encontró en la brujería la excusa perfecta para poderle quitar a su madrastra absolutamente todo, ya que la brujería era un delito que era considerado muy malo, y además si tenemos en cuenta que Juan era muy impopular, pues nadie lo cuestionó al respecto. Pero al final de cuentas es el propio Enrique V quien deja claro que todo fue una treta política. Y es que resulta que en el año 1422, mientras Juana seguía encerrada en un castillo,
y Enrique seguía su guerra con Francia, pues Enrique enferma de repente y se pone muy mal, estaba ya al borde de la muerte, cuando decide llamar a sus consejeros. Les pide que por favor liberen a Juana y que le devuelvan las propiedades y lo que queda de su dinero, declarando que él no quería cargar con lo que le hizo a Juana en su conciencia. Enrique muere poco después a causa de esta enfermedad, y Juana efectivamente es liberada, recibiendo una pensión muy cómoda. Ella no hizo ningún comentario al respecto, y este tema de la brujería no se volvió a tocar ni se volvió a investigar, porque para todos estaba muy claro que lo único que fue la excusa para quitarle a ella su dinero y que Inglaterra pudiera seguir la guerra con Francia. Juana, por su parte, vivió el resto de su vida tranquila y cómoda, hasta su muerte por causas naturales en 1437. Así que en el caso particular de Juana de Navarra, aunque se dice que era una persona bastante desagradable en muchos aspectos, pues definitivamente no era una bruja, ni conspiró para matar a su hijastro, pero bueno, al final afortunadamente para ella, pues terminó viviendo cómodamente, pudo haber terminado peor, y pues nada, ahora vayamos con la siguiente mujer de la lista, Athenais, la marquesa de Montespan. Ella nació en la nobleza francesa y capturó la atención de Versalles al ser una mujer rubia, curvilínea, culta y divertida. Se casó en la adolescencia, pero igual muchos hombres importantes siguieron pretendiéndola. Ella, sin embargo, apuntó al más poderoso de todos, el rey de Francia, Luis XIV, mejor conocido como el Rey Sol. Él la conoció en un banquete en el año 1666 y de inmediato la hizo su amante favorita. Pero Montespan no se conformaría con ser la favorita, ella quería ser la única, y se dedicó a deshacerse de sus rivales, incluyendo a la propia reina María Teresa, que era la esposa de Luis, a quien Montespan no se cansó de humillar en cada oportunidad, incluso frente a embajadores extranjeros, quienes viendo el poder que tenía Montespan, la apodaron a ella la verdadera reina. Y pues además de que se quedó con el amor del rey y con el control de la corte, Montespan le dio al rey 7 hijos, los cuales, a pesar de ser ilegítimos, fueron reconocidos por el rey. Pero, por desgracia para ella, Montespan pronto se topó con un enemigo muy difícil de vencer, la Iglesia Católica, la cual tenía mucho poder en la corte de Versalles y que apoyaba incondicionalmente a la reina María Teresa. Además, a la Iglesia no le gustaba que Montespan fuera tan caprichosa y que fuera tan poderosa. Así que, alegando que ella fomentaba el pecado de la infidelidad, los sacerdotes comenzaron a criticarla abiertamente y a negarle muchos ritos católicos. Obviamente esto enfureció a Montespan, quien corrió con Luis XIV para que arreglara la situación. Sin embargo, Luis XIV no pudo con la Iglesia Católica, pero decidió ignorarlos. Hasta que llegue el año 1677, y en Francia estalla un escándalo conocido como el asunto de los venenos. Este revela que había una red de brujas por todo París, las cuales eran consultadas por los miembros más importantes de la nobleza, y resulta que entre sus clientes estaba nada más y nada menos que Montespan, quien habría adquirido pociones de amor para mantener al rey Luis a sus pies. Aquí tal vez podamos pensar que esto era algo inofensivo, pero la verdad es que no, porque esas pociones se fabricaban con huesos de bebés, que eran asesinados durante misas negras. Además hubo algo peor, y es que testimonios revelan que cuando la marquesa de Montespan vio que estas pociones ya no surgían efecto y que Luis estaba tomando nuevas amantes, pues se puso celosa y furiosa, llegando a pedirles a las brujas que le dieran veneno para asesinar al rey Luis. No está claro si realmente Montespan quería o no matarlo, pero de que era clienta de las brujas lo era. Y, como podrán ustedes imaginarlo, pues la Iglesia aprovechó este escándalo para derribarla. Afortunadamente para Montespan, Luis XIV sacó su nombre de muchos testimonios y evitó que fuera al tribunal. Pero, como la acusación era tan grave y él ya tenía sus ojos puestos en otra mujer, pues la desterró de la corte de Versalles, le prohibió ver a sus hijos y la forzó a quedarse en un convento. Con el paso de los años le permitió vivir en otro lado, pero ya no le dio poder económico y ella tampoco tuvo presencia pública. Así murió en la obscuridad en el año 1707, con 66 años. Desde luego que Montespan no es la única figura importante que se involucra en este escándalo de los venenos. Ya les hice un video hablándoles al respecto porque fue un tema muy complejo, pero definitivamente fue la figura más famosa. Y aunque tal vez se pudo haber exagerado esto de que ella quería matar al rey,
Pues lo que es definitivo, y es muy cierto porque lo avalaron muchos testigos, es que ella sí estaba muy involucrada con esto de las pociones, que también hay que decir que la razón por la que ella termina tan mal es porque el rey Luis ya se había cansado de ella, porque si no probablemente pues él se habría hecho de la vista gorda. Pero bueno, ahora pasemos con la siguiente mujer de la lista, y ella es Eleanor Cobham, la duquesa de Gloucester. Nacida en Inglaterra en el año 1400, con poco más de 20 años, Eleanor se convirtió en amante de Humphrey, duque de Gloucester, que era el hermano menor del rey inglés Enrique V. Desde luego que en ese momento Humphrey ya se había casado por política con una princesa holandesa. De hecho, Eleanor lo conoció trabajando como dama de esa princesa. Pero bueno, aunque tal vez hoy nos parezca algo malo o muy cínico, pues en esa época era muy común que los nobles tomaran como amantes a las amigas o a las damas de sus esposas, así que esto realmente no causó ningún escándalo. Más bien tomó un giro bastante curioso. Y es que resulta que un par de años más tarde, por cuestiones políticas y legales que nada tenían que ver con Eleonor, el matrimonio de Humphrey terminó siendo declarado nulo, y él tuvo que separarse de la princesa holandesa. Y entonces, un par de años más tarde, en 1428, Humphrey decidió casarse con Eleonor. Esto fue bastante controvertido, primero porque Eleonor había sido su amante, y aunque era normal que tuvieran amantes, pues no era nada común y aceptable que se casaran con ellas. Además, aunque Leonor era miembro de la nobleza, pues su rango era muy inferior al de Humphrey, que prácticamente pertenecía a la familia real. Y si consideramos que Leonor no estaba trayendo beneficios, ni diplomáticos, ni económicos, ni militares, ni políticos, pues la gente no aceptó ni vio con buenos ojos que Leonor se convirtiera en su esposa. Sin embargo, a Humphrey no le importaron las críticas. Él la amaba y compartió legalmente con ella su fortuna. También se encargó de que fuera bien recibida en la corte y que fuera investida oficialmente duquesa, que era un rango bastante alto. La pareja se mostró feliz, creó su propia corte rodeándose de artistas y políticos. Pero esta historia no tendría un final feliz, y es que estos eran tiempos bien difíciles en Inglaterra, pues resulta que el hermano mayor de Humphrey, Enrique V, muere inesperadamente con menos de 40 años. Él le deja el trono a su hijo, es decir, el sobrino de Humphrey, Enrique VI, que sin embargo era solo un bebé, y como en esa época los bebés morían con mucha facilidad, pues Humphrey, al ser el siguiente en la línea de sucesión al trono, se volvía en un heredero potencial, y entonces, tan cerca de ser reina, a Eleonor se le ocurre la brillante idea de consultar con astrólogos para intentar saber qué futuro les esperaba a ella y a su esposo Humphrey. Estos astrólogos predicen que el rey Enrique VI va a enfermar muy pronto y se va a morir, así que Humphrey va a ser el siguiente rey y Eleonor la reina consorte. Se dice que Eleonor tomó estas noticias con mucha alegría y que le pidió al demonio que matara al rey Enrique VI rápido. Por desgracia para ella, no pasó mucho tiempo antes de que esto se supiera. No sabemos exactamente quién confesó, pero lo que resulta es que los astrólogos fueron ejecutados y una mujer relacionada con ellos fue quemada viva. Eleonor fue acusada entonces de brujería, herejía y traición. Se le interroga y Eleonor negó los cargos de intento de homicidio contra el rey, diciendo que ella nunca le había pedido al demonio que lo matara y que no se alegraba de que él se fuera a morir pronto. Sin embargo, Eleonor sí aceptó que había consultado a los astrólogos y a una bruja, pero dijo que solo lo había hecho por fertilidad, ya que ella quería darle hijos a su esposo y no lo había podido hacer. Estas pociones que ella consumió no habían funcionado y no había quedado embarazada. Sin embargo, los interrogadores determinaron que además de estas pociones para la fertilidad, Eleonor también había usado pociones para hacer que Humphrey la amara. Esto último hizo mucho sentido para la sociedad de aquel tiempo, porque explicaba que Humphrey, siendo miembro de la familia real, había elegido como esposa a alguien pobre, de bajo rango y sin conexiones. Digo, nosotros hoy podemos entender que ellos se casaron por amor o por pasión, pero pues estos eran conceptos que en esa época eran impensables para la iglesia y la realeza, pero además de ser una explicación que sonaba muy razonable, esto hizo que el matrimonio de Leonor y Humphrey fuera anulado por la iglesia. Eleonor fue declarada culpable de todos los cargos, pero por su conexión con la realeza, ella no fue condenada a muerte, sino que tuvo que caminar descalza con una vela por las calles de Londres. Después fue encarcelada de por vida en castillos, donde recibió una pensión modesta, hasta que murió en el año 1452. Cabe aclarar que actualmente muchos historiadores consideran
que la única razón por la que Leonor fue acusada de brujería y fue encarcelada fue por cuestiones políticas. Y es que resulta que Humphrey era muy popular con el pueblo, pero también muy poderoso en la corte, y por ende tenía muchos enemigos que querían destruirlo. Estos enemigos vieron a Leonor como el punto más débil de Humphrey, ya que ella, a diferencia de él, pues ni tenía conexiones ni era querida por la gente, por esto de que había sido amante y todo eso. Así que pues sí es muy probable que ellos vieran a Eleonor como este punto donde debían atacar, y si esto es verdad, pues hay que decir que les funcionó bastante bien, porque después del juicio de Leonor, Humphrey se retira de la vida pública, se retira de la corte. De hecho, él termina también siendo acusado de traición y encarcelado en sus propios castillos, lo pierde básicamente todo, y él ya no quiso casarse ni tomó amantes conocidas, así que como estrategia política pues hay que decir que sí funcionó. Pero bueno, pues al final de cuentas, estas acciones de ella no que eran equivocadas, que fueron de acudir a las brujas, ya sea por el tema de la fertilidad, que puede parecer inofensivo, pues al final de cuentas es lo que termina no haciendo que ella caiga junto con su esposo Humphrey. Y ahora pasemos con el caso número 4, que es el de Isabel de Angulema. Nacida en el año 1186 en Francia, Isabel era la única hija de un noble francés rico y muy poderoso, lo que hacía de Isabel una persona muy importante, y con menos de 15 años en 1202, su padre le arregló un matrimonio con el rey de Inglaterra Juan I, que tenía 36 años, es decir, más del doble de la edad de Isabel. Además, Juan es recordado como uno de los peores reyes de la historia, vengativo, celoso y volátil. Sin embargo, sorprendentemente su matrimonio con Isabel se describe como feliz y apasionado, y se dice que como Isabel también era caprichosa y explosiva, pues ellos se complementaban perfectamente. La pareja tuvo 5 hijos y estuvieron juntos hasta que Juan murió en el año 1216. El trono inglés entonces lo asumió el hijo mayor de Isabel como Enrique III de Inglaterra, pero como él era todavía un niño, pues Isabel se quedó en la corte inglesa apoyándolo con el gobierno. Hasta que un par de años más tarde, Isabel fue a Francia para arreglar el compromiso de su hija menor, la princesa Juana, con el noble francés Hugo de Lusignan. Pero resulta que Hugo prefirió a la hermosa Isabel que a la pequeña Juana, y como a Isabel también le había gustado Hugo, pues aceptó casarse con él, o sea, con el prometido de su hija Juana, a la que además Isabel no permitió volver a Inglaterra, hasta que ese país, que estaba gobernado por su otro hijo Enrique III, pues le pagara un rescate y le diera algunas propiedades. O sea que prácticamente Isabel lo que hizo fue que secuestró a su hija para que su otro hijo le pagara un rescate. Algo que Inglaterra terminó pagando sin problemas, y de hecho esta fue la primera de muchas traiciones y engaños que Isabel le realizó a su hijo Enrique III, todo con tal de obtener dinero y beneficios políticos. Pero aún así la cosa no fue bien para ella, y es que aunque atractivo, Hugo le fue infiel muchas veces, a lo que Isabel no respondía de buena manera, más bien lo agredía y lo amenazaba con divorciarse. Lo peor para Isabel fue que Hugo no era ni muy rico ni muy poderoso, solo era un conde, por lo que ella en Francia solo era una condesa, algo que ella odiaba, pues extrañaba la gloria, el poder, los mimos y el dinero que había tenido en Inglaterra al ser la reina consorte. Este sentimiento de enfado creció con el tiempo, sobre todo después de que el gobierno francés le confiscara castillos y le dejara claro que ella era una simple condesa. Entonces Isabel comenzó a involucrarse en muchos complots políticos contra el rey de Francia Luis IX. Todos esos complots fracasaron, y entonces, furiosa, ella fue con brujas para que le facilitaran veneno y hechizos, para así poder matar al rey Luis IX. Pero esto tampoco le salió bien y además le complicó la vida por completo, porque resulta que los cocineros de la casa del rey, a los que Isabel había sobornado, confesaron absolutamente todo el complot, y es entonces, en 1241, que se inicia una investigación formal. Se encontró que efectivamente Isabel había acudido con las brujas, pero además, la iglesia notó que ella era muy hermosa, a pesar de ya rondar los 50 años, algo que ellos consideraron no podía ser natural ni normal. Así que para ellos esa fue la prueba irrefutable de que ella era una bruja. La llamaron más Jezabel que Isabel y la condenaron culpable de brujería, hechicería y herejía. Pero antes de poderla atrapar para llevarla a prisión, Isabel logró huir y encerrarse en una abadía, a donde las autoridades no podían entrar.
Ella murió en ese lugar el 4 de junio de 1246 por causas naturales. Aún así, la iglesia la castigó después de muerta, enterrándola fuera de la abadía, en un sitio que se consideraba nada sagrado. Pero esto no fue para siempre, porque unos años más tarde, su hijo mayor, el rey Enrique III de Inglaterra, arregló que el cuerpo de Isabel fuera trasladado a una abadía donde descansan otras reinas consortes de Inglaterra, así que este castigo no fue para siempre. En este caso, en el caso de Isabel, hay que decir que esta cuestión de decir que su imagen era producto de una brujería, pues claro que es una exageración y tiene que ver con el pensamiento de la época. No se creía que tanta belleza fuera natural, se creía que era producto del diablo, porque sí efectivamente se dice que Isabel de Angulema era muy hermosa, a ella le decían la Helena, ¿no? Haciendo referencia a Helena de Troya, de tan guapa que era, incluso se dice que hasta el día de su muerte era muy, muy bonita. Pero pues eso tiene más que ver con el pensamiento de la época. Ahora, el tema del veneno, hay que entender que definitivamente ella conspiró contra el rey de Francia, ella sí quería matarlo. El detalle es que el veneno en esa época y en esa parte específica de Francia, pues nada más lo podías conseguir con las brujas. Entonces necesariamente te tenías que involucrar con ellas. Y es probablemente esa la intención que tiene Isabel al acudir a las brujas, más que los hechizos, pues era el veneno. Así que pues no, en su caso estos cargos no fueron fabricados, más bien con el tiempo como que se exageraron mucho. Y otra cosa es que pues sí, definitivamente ella no era la madre del año, no, a ella siempre se le describe como una persona muy caprichosa, muy complicada, o sea, ella prácticamente abandona a sus hijos en Inglaterra, después va y tiene otros a Francia, que esos después también le hicieron la vida imposible a sus otros hijos, pero bueno, eso también tiene que ver un poco cómo eran las cosas en la época, de repente a ella se le juzga muy duro. Pero bueno, ahora pasemos con la siguiente mujer de la lista, y ella es Elizabeth Woodville. El siglo XV no fue lo mejor para Inglaterra. Su rey Enrique VI tuvo una enfermedad mental que no le permitía gobernar. Estaban en quiebra y dos ramas de la familia real entraron en guerra por el control del poder, los York y los Lancaster. Tuvieron muchas batallas, en las que mucha gente inocente perdió la vida. Parte del país fue saqueado y la corona pasó de mano en mano. Sin embargo, en algún punto Inglaterra encontró la estabilidad cuando el joven, valiente y atractivo rey Eduardo IV tomó la corona. Todo bien con su gobierno hasta que en el año 1464 sorprendió a todo el país casándose con Elizabeth Woodville, una mujer descrita como extremadamente hermosa, pero 5 años mayor que él, viuda, madre de 2 hijos, pobre, con una familia enorme y ligada al bando contrario de Eduardo. O sea que ella no era ni de cerca lo que se esperaba en una reina, y nadie entendía por qué Eduardo había elegido tan mal. Claro que de inmediato surgen muchas teorías para explicarlo. Algunos decían que más bien Eduardo, que era muy mujeriego, solo quería de amante a Elizabeth, pero que ella no aceptó y forzó el matrimonio. Otros dicen que Eduardo solo fingió lo de la boda y que pensaba dejar a Elizabeth una vez se cansara de ella, pero Elizabeth se embarazó y de esa forma él ya no pudo deshacerse de ella. Otros dicen que en realidad Eduardo pues sí estaba muy enamorado. La verdad nosotros nunca la sabemos, pero lo que sí sabemos es que Elizabeth resultó ser muy ambiciosa, colocó a toda su familia en puestos de poder y ella misma se volvió una figura dominante de la corte. Esto la hizo entrar en muchas disputas con otros miembros de la corte, y no tardó en estallar un conflicto, que a Eduardo incluso le costó la corona durante algunos meses, y que a Elizabeth le costó la muerte de su hermano y su padre a mano de sus enemigos políticos. Pero además, Elizabeth y su madre, Jaqueta de Luxemburgo, fueron acusadas de practicar brujería y de haber hechizado a Eduardo para que se casara con Elizabeth. Esta acusación no contó con ninguna prueba, pero no fueron necesarias porque para la gente hacía mucha lógica que ella hubiera embrujado a Eduardo para convertirse en una reina a pesar de que tenía tan malas características. Pero bueno, aunque la popularidad de Elizabeth y toda su familia quedó destruida con esto, pues legalmente no pasó mucho. Esos cargos fueron retirados y Eduardo logró recuperar el trono muy rápido. Sin embargo, Eduardo le echó más leña al fuego, porque queriéndose ver justo y muy buen rey, ordenó una investigación minuciosa de las acusaciones de brujería contra su esposa y su suegra. Claro que al final se determinó que eran falsas y que no habían pruebas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y es que Eduardo, al decidir investigarlas, lo que hizo es que les dio peso y les dio credibilidad. Elizabeth y su madre quedaron manchadas para siempre a los ojos del público y de la corte. Además, los enemigos políticos de Elizabeth
quedaron en su mayoría sin castigo. Pero bueno, Elizabeth siguió siendo la reina, hasta que Eduardo falleció en el año 1483. Entonces, el hijo de Elizabeth, de 12 años, se convirtió en el siguiente monarca como Eduardo V. Como era un niño, se necesitaba de un consejo para gobernar, en el cual estaría Elizabeth. Pero Eduardo IV, antes de morir, determinó que no confiaba del todo en ella y nombró a su hermano menor, Ricardo, como el Lord Protector, es decir, la persona que se haría cargo del gobierno. El detalle es que aparentemente Elizabeth y Ricardo no tenían muy buena relación, y a partir de aquí todo se mueve muy rápido, unos conspiran contra otros, Elizabeth intenta matar a Ricardo, Ricardo le quita a los 2 hijos varones a Elizabeth, y estos desaparecen. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con esos príncipes. Y lo siguiente que nosotros sabemos es que Ricardo se convirtió en el siguiente monarca como Ricardo III de Inglaterra. Él de inmediato afirmó nuevamente que Elizabeth era una bruja, que había hechizado a su difunto hermano Eduardo IV, y ese matrimonio terminó siendo anulado. Estas acusaciones de brujería por parte de Ricardo lo que hicieron es que nuevamente reavivaron el fuego, y Elizabeth quedó manchada otra vez con estas acusaciones y su impopularidad se incrementó. Pero bueno, al final Ricardo no gobernó mucho tiempo. Él murió 2 años después en una batalla. Elizabeth no solo sobrevivió a todos los ataques, sino que logró arreglar un matrimonio para su hija mayor, que se convirtió en la siguiente reina consorte. Pero no todo le salió muy bien, y es que Elizabeth terminó en un convento muriendo en la pobreza unos años después. Para entonces, ni el público ni la corte la habían perdonado ni la habían defendido, principalmente porque muchos siempre creyeron que ella sí era una bruja. También hay que decir que aunque Elizabeth, aunque sí era muy ambiciosa y es muy controvertida, pues fue una reina promedio de la Edad Media. Era religiosa, hacía plegarias, ofrendas a santos cristianos, y ella nunca tuvo ni libros de hechizos ni nada que ver con eso. Pero vaya que estas acusaciones pues determinaron el rumbo que tomó su vida, ¿no? Incluso parte de los problemas que tuvo su esposo. Pero bueno, ahora pasemos con el caso número 6, porque si ustedes creen que esto de la brujería es algo exclusivo de la realeza europea, pues la verdad es que no. Y por eso es que este ejemplo les va a sorprender mucho, y es el de la princesa heredera Hui. Nacida en la clase alta del reino coreano de Joseon, por un arreglo político, la princesa Hui se casó con el príncipe heredero Munjong en el año 1427. Por este matrimonio ella se convirtió en la princesa heredera. Pero por desgracia, como era costumbre en esa época, su esposo, el príncipe, tenía varias amantes, a quienes mostraba su afecto. Algo que sin embargo a la princesa Hui no le gustó para nada, y desesperada por el amor de su esposo, ella comenzó a realizar actos de brujería. Por ejemplo, en una ocasión, quemó los zapatos de sus rivales y luego colocó las cenizas en vino que le dio de beber al príncipe. También obtuvo sangre de una víbora que luego colocó en un pañuelo, el cual usaba cuando la visitaba su esposo. Por desgracia, nada de eso consiguió el amor del príncipe. Más bien lo único que consiguió es que se corriera el rumor de que la princesa hacía brujería. Y cuando este rumor llegó hasta los oídos del príncipe Munjong, pues él ordenó una investigación minuciosa, a través de la cual se encontraron libros de hechizos en los aposentos de la princesa, y restos de las cenizas, así como restos de la víbora que había matado. Ante la evidencia y también la confesión de algunas de sus amas, pues a ella no le quedó otro remedio que aceptarlo todo. Y entonces su matrimonio fue anulado, ella fue despojada de su título y junto a su familia fue echada del palacio. No sabemos qué pasó con ella, ni cuándo murió, ni de qué murió, pero aparentemente se mudó para vivir en el campo, donde quedó en la absoluta pobreza. La princesa Hui no fue la única princesa coreana relacionada con la brujería, porque ellos tenían, y de hecho tienen hasta la fecha, una fuerte creencia en los chamanes y los hechizos. Pero ella fue una de las pocas que fue condenada, y esto es porque lo usó para atacar al príncipe heredero, que era un crimen bastante grave, ya que algunos de los hechizos que tenían en sus libros también estaban para quitarle la fertilidad a las otras amantes del rey, lo que estaba muy mal visto, porque el punto de que él pudiera tener amantes, pues era que tuviera mucha descendencia. Así que por eso es que ella fue juzgada de esta forma tan dura. Y ahora pasemos con el último caso, que es la mujer número 7,
porque desde luego que yo no podía terminar este conteo sin mencionar a una de las brujas reales más famosas, que es Ana Bolena. Ella nació en la nobleza inglesa y pasó a la historia por cautivar al caprichoso rey inglés Enrique VIII, quien, aunque estaba casado con la infanta española Catalina de Aragón, se obsesionó con Ana, y cuando Ana se negó a ser su amante, Enrique creó su propia iglesia, rompió relaciones políticas con otros países y anuló su matrimonio con Catalina, todo para poder casarse con Ana. Pero, por desgracia para ella, el interés del rey en ella no duró, y solo 3 años después de la boda, Enrique VIII estaba harto de los celos de Ana, de sus intrusiones políticas y de que ella no le diera hijos varones. Además, él ya se había interesado en otra mujer llamada Jane, con quien quería casarse. Así que necesitaba deshacerse de Ana Bolena. Pero el divorcio no era una opción en el siglo XVI. Más bien lo que hacían los reyes era que recurrían a la anulación del matrimonio, un trámite que no era tan difícil, sobre todo si consideramos que Enrique era el jefe de la iglesia anglicana. El detalle es que para Enrique la anulación no era suficiente porque él quería deshacerse de Ana Bolena, pero de forma definitiva. Además, ella tenía muchos enemigos políticos, que felizmente ayudaron al rey para derribarla. Así que Ana terminó siendo arrestada y acusada de adulterio, incesto y brujería. Pero comencemos por decir que las acusaciones de brujería son curiosas, porque en Inglaterra en ese momento no había una ley contra la brujería, o sea, esto no tenía castigo, no estaba regulado, así que como tal este cargo no se incluyó en el juicio ni se presentaron pruebas. Pero igual Enrique usó esto para seguir haciendo declaraciones. Él decía que Ana Bolena era una bruja, que lo había hechizado para que se casara con ella. También dijo que estaba seguro de que ella estaba intentando dañarlo con veneno, porque eso era lo que hacían las brujas. Y aunque él no presentó pruebas ni nada, pues esto a él le sirve de forma muy inteligente como propaganda, porque al hacer esto se justifica, o sea, justifica todo lo que había hecho para anular su primer matrimonio, la gente a la que había matado, todo lo político que había cambiado con tal de casarse con Ana, pues él lo justifica diciendo que estaba hechizado, y al mismo tiempo la deja en mal a ella y hace que la gente y la corte la odie todavía más, que de por sí Ana nunca había sido muy popular ni muy querida, pero pues con estas acusaciones de brujería, y al final de cuentas a nadie le molestó ni le importó que sin pruebas y siendo totalmente inocente, Ana fuera declarada culpable de serle infiel al rey, que era igual a alta traición. Aunque, como había sido reina, Enrique se mostró benévolo y en lugar de quemarla viva, que era la muerte que los delitos de Ana requerían, pues lo que se hizo es que se trajo un espadachín de Francia que le cortó la cabeza a Ana de forma rápida y práctica. Y pues nada, chicos y chicas, como les digo, en el caso de Ana Bolena el delito de brujería fue una cuestión que se usó más como propaganda, porque también si nosotros nos ponemos a pensar, pues es más fácil aceptar que alguien es culpable de traición, incesto y adulterio cuando ya nosotros pensamos que es una bruja, ¿saben? Pero pues más allá de eso no hay evidencia. De hecho, los rumores más bien crecen una vez que muere Ana con el paso de los siglos. Rumores que dicen que Ana tenía un sexto dedo, que tenía lunares sospechosos, que había tenido un hijo que había estado deforme. Pues todos esos rumores son lo que va fomentando todavía más este mito, pero pues nada. Y otro detalle curioso e irónico del caso de Ana Bolena es que la única hija que ella tiene con el rey, que es Isabel, se convierte en reina de Inglaterra, pero ella hace algo bien extraño y es que aprueba la ley de brujería de 1563. Esta es la primera ley en Inglaterra que convierte a la brujería en un delito muy grave y se castiga con la muerte. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los 7 casos de los que les puedo platicar. Hay algunos hombres que también de repente estuvieron un poco involucrados en el tema, por ejemplo el rey Guillermo II de Prusia, que hacía invocaciones incluso en el palacio de fantasmas, porque él estaba seguro que le hablaban, se involucró incluso en algunas órdenes, pero bueno, en su caso pues ya era una época, le toca una época en la que ya la astrología, por ejemplo, se mezclaba mucho con la religión, él era muy religioso, muy cristiano y él decía que pues una cosa no estaba peleada con la otra y efectivamente ya era muy aceptado en esa época. Desde luego que él no fue acusado, ni siquiera la palabra brujería se relacionaba con él, sino era más un tema del ocultismo. Algo muy parecido pasa con John Dee, que es
este hombre que trabaja incluso para la corte de Isabel I, de la Reina Virgen, y que es la persona con la que ella consulta los sueños, con la que ella consulta incluso los rompecabezas, una persona muy inteligente para las matemáticas, para la astrología. Él incluso es quien determina las fechas en las que tienen que partir los barcos hacia el Nuevo Mundo para las exploraciones. Y es un hombre que también, sin embargo, hacía invocaciones, no creía en fantasmas y cosas así, pero que también lo hacía desde la religión, aunque se le podía considerar hereje, pues nunca lo fue, ni brujería ni nada, porque también Isabel lo protegió muchísimo. Pero siempre el tema de los hombres iba más por el tema de la astrología, que sí en algún punto se consideró brujería, digo hasta las matemáticas, pero siempre iba más por el lado del ocultismo, o sea, ellos no eran acusados de brujos o de brujería directamente, por lo menos no en la clase alta, y más bien aquí yo quise presentarles estos casos porque ya yo les hablé de la histeria colectiva, ¿no? De cuando les da a todo el mundo por señalar como brujas y se dan estos juicios tan famosos en Salem, en otras partes de Europa. También pasa con los vampiros, que de repente a tanta gente se le acusó de ser vampiro, algunos pues con cierta razón, a otros no tanta. Yo aquí más bien quise colocarles estos casos que en su mayoría pues tienen más que ver con la vulnerabilidad de que las mujeres recurrían a la brujería porque eran más fáciles de convencer para el demonio, o eso se pensaba, y que como esto se empezó a usar, ¿no? Con fines políticos, económicos incluso. Digo, algunas otras pues no tan inocentes, pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.